Damos gracias a Dios por otro instante más de vida que el Señor nos regala en este espacio que Él ha permitido llamar Edifícate en la Verdad. Saludamos a todos los hermanos y a todas las personas que el Señor tiene a bien que este mensaje llegue a sus vidas. Y hemos venido hablando sobre la guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual muchos claudican, muchos mueren espiritualmente, pero también muchos se sobreponen. Pero el sobreponernos significa que hemos venido siendo entrenados, hemos venido siendo fortalecidos y venimos siendo acompañados con lo que el Señor provee en esa guerra espiritual en la cual la palabra de Dios nos dice que resistid al enemigo y él huirá. Y dentro de esas advertencias que el Señor nos hace a través de su palabra y esa inspiración que dio a los escritores de la palabra de Dios, nos habla sobre la armadura de Dios. Y en esa armadura de Dios no nos dice que usemos una o dos piezas de la armadura, sino que usemos toda la armadura. Y ya hemos hablado sobre dos piezas de la armadura. Hemos hablado sobre la espada del Espíritu y el cinto de la verdad. Y nos encontramos hablando sobre la coraza de justicia. Y separamos los dos términos, que coraza significa protección, que antes era una situación elaborada en cuero, después en metales, pudo haber sido también una situación de una coraza de algún animal, en fin. La coraza protege lo que es los órganos vitales, y hablamos también de la justicia, por eso coraza de justicia. Y la justicia, no hablamos de la justicia de los hombres, sino de la justicia de Dios, la cual no es comprable, sobornable, ni tampoco cuestionable, ni es una situación en la cual a través de eufemismos o a través de términos o jurisprudencias o doctrinas yo puedo tergiversar o cambiar o buscarle un significado en la cual haga convencer a Dios de que yo tengo la razón. No, la coraza de justicia o la justicia de Dios es la preeminencia de Dios en su carácter, porque Dios es grande, es la justicia de Dios y Él sabe lo que es justo, porque Él es justo, Él es santo. Y hemos hablado de que la coraza bíblicamente no solo es un símbolo de protección física y espiritual, sino que representa también una fortaleza espiritual. ¿Y cómo nos fortalecemos espiritualmente? Pues nos fortalecemos a través de la palabra de Dios, nos fortalecemos también a través de la oración, a través del servicio al prójimo, en la comunión con los creyentes, en someter mi voluntad a la voluntad de Dios, en buscar a Dios cada día, en preguntarle a Dios o consultar con Dios todos mis actos, en entregar mis luchas al Señor cada día, en descubrir los dones y usarlos, y en reunirnos con los creyentes para alabar a Dios y estudiar la palabra de Dios. Y si miramos tres de los que acabamos de enunciar para fortalecernos espiritualmente, todos están en la Biblia. El congregarnos, reunirnos con los hermanos, ahí está en la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la oración, pues la oración es el medio de comunicarnos con el Señor, una oración sincera, no una oración vacía, una oración de queja o una oración en la que siempre estemos pidiendo. Es una oración de agradecimiento a Dios por todo lo que el Señor viene haciendo, pero también en una dependencia a Él. Y la palabra de Dios es, en la que hablamos al comienzo, es la palabra, la Biblia, la cual es activa, la cual tiene el poder, la cual debemos leerla, estudiarla y meditar para conocer su carácter, su amor, su propósito en nuestras vidas. Y al leer la palabra de Dios, hermano, es necesario reflexionar sobre la palabra de Dios atentamente, también objetivamente, ampliamente. Algunos le llaman tener un panorama, ¿sí? Un contexto. Hay que mirarla también críticamente, profundamente, cuestionarla y buscar su significado. Cuestionarla no es una situación de injuria o calumnia sobre la palabra, sino realmente reflexiva de por qué se actúa así,
Es que este pueblo se fue desobediente, se apartó de Dios. Entonces, la coraza de justicia hace alusión a la protección que el Señor tiene en el creyente y que es necesario fortalecerlos con los actos que normalmente ahorita enunciamos. Igualmente, el crecimiento espiritual en el cristiano no depende de los demás, no depende de los hermanos, del líder, no depende del pastor. La palabra de Dios nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero hay que orar por ellos porque ellos también son atacados. Recordemos que los que son visibles son los que prácticamente, y los que están siendo activos en la obra son los que normalmente siempre reciben los ataques directos. Aprender a relacionarnos con Dios por sí mismos, es decir, buscarlo, madurar en su fe, dejar atrás comportamientos pecaminosos, madurar en la fe, aprender a vivir de forma agradable a Dios. El cristiano que crece busca la santidad en su vida y refleja el corazón de Dios en sus actitudes. ¿Quién crece más espiritualmente? Pues el que ama más, estudia la palabra y la pone en práctica. A medida que aumenta el crecimiento, refleja más de Jesús en su diario vivir. Y vemos cómo nos fortalecemos espiritualmente. Y ya leímos, vamos a repetirlas para que quede prácticamente bastante analizada el término de cómo fortalecernos espiritualmente. Uno es meditar la palabra de Dios, la oración, el servicio al prójimo, la comunión con los creyentes, el someter la voluntad a Dios, someternos también a Dios cada día, consultarle a Dios cada acto que hagamos, entregar las luchas al Señor cada día, descubrir tus dones y reunirnos con los hermanos para alabar a Dios y estudiar la palabra de Dios, no para ir a hablar del vecino ni estar hablando de cosas que no edifican. Reunirnos con los hermanos para alabar a Dios y estudiar la palabra. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta guerra espiritual en la que Él siempre ha estado. La situación es que nosotros sabemos, nos volvemos débiles, no sabemos utilizar la armadura de Dios y no nos comportamos como soldados de Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Un abrazo grande, Dios les bendiga. Les habló su amigo y hermano en la fe, Alexander Álvarez Helves, miembro de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia, sede Cali. Dios les bendiga.